Antes de que el mundo aprendiera a contar el tiempo con relojes, el tiempo se sentía, no se medía, se vivía. El amanecer no era una obligación, era una señal. El anochecer no marcaba el final del día, sino el comienzo de la conversación. En ese mundo antiguo, cada persona sabía su lugar, no porque alguien se lo impusiera, sino porque lo había aprendido observando. Las raíces no eran un concepto abstracto, eran la tierra bajo las uñas, el olor de la madera recién cortada, el sonido de una voz conocida, repitiendo una historia que ya se sabía de memoria. Nadie dudaba de su identidad, porque ésta se construía día a día, con gestos simples y constantes. Las primeras raíces nacieron del vínculo, del humano con la tierra, del hijo con el padre, de la palabra con el silencio. Todo tenía un significado. Los rituales no eran superstición, sino memoria colectiva. Servían para recordar quién había sembrado antes, quién había resistido, quién había caído. Cada tradición tenía un propósito en unir, enseñar, proteger. Cada ceremonia era un puente entre generaciones. No se trataba de mirar al pasado con nostalgia, sino de llevarlo dentro como una brújula. Con el paso del tiempo, el mundo comenzó a moverse más rápido. Al principio fue casi imperceptible. Nuevas herramientas prometían facilitar la vida, y lo lograron. Se ahorró esfuerzo, y se ganó tiempo, pero nadie se preguntó qué se haría con ese tiempo. Las manos se acostumbraron a no crear, los ojos a no observar, la mente a no esperar. La transmisión del conocimiento dejó de ser necesaria. Lo que antes se aprendía con años de convivencia, ahora se resolvía con instrucciones breves. Las raíces seguían ahí, pero empezaban a ser ignoradas. El abandono, silencioso. Luego llegó la separación. Las familias dejaron de vivir juntas. Los pueblos se vaciaron lentamente, sin despedidas. No hubo llanto colectivo, solo maletas cerradas y puertas que no volvieron a abrirse. En las ciudades, el anonimato se convirtió en norma. Nadie preguntaba de dónde venías, solo qué hacías. El valor de una persona empezó a medirse por su productividad, no por su historia. Las tradiciones comenzaron a verse como un obstáculo, los ancianos como un eco del pasado, la memoria como un peso. Y así, sin violencia ni imposición, las raíces fueron quedando enterradas bajo capas de modernidad. Con el tiempo, algo empezó a romperse por dentro. Las personas tenían más cosas, pero menos sentido. Más contactos, pero menos vínculos. La vida se volvió cómoda, pero extrañamente vacía. Se buscó llenar ese vacío con velocidad, con consumo, con distracciones constantes, pero ninguna de ellas podía reemplazar lo que se había perdido. Porque las raíces no se sustituyen, se cultivan o se marchitan. El ser humano, sin raíces, se vuelve frágil, duda de sí mismo, cambia de identidad según la mirada ajena. Se adapta tanto que olvida quién era antes de adaptarse. El olvido heredado. Las nuevas generaciones crecieron sin relatos completos, con fragmentos, con versiones incompletas. Sabían datos, pero no significados. Conocían nombres, pero no historias. Nadie les explicó por qué se hacía lo que se hacía, por qué se honraba la tierra, por qué se respetaba el silencio. Y lo que no se explica, se pierde. Se pierde por desconocimiento. La consecuencia cuando las raíces se debilitan, el árbol sigue creciendo, pero lo hace torcido. Se eleva rápido, pero no resiste la tormenta. Cualquier crisis se convierte en colapso. Cualquier duda, en miedo. La ansiedad, la soledad y la sensación de no pertenecer no aparecieron de la nada. Avisos de una desconexión profunda entre lo que somos y lo que recordamos ser. Pero las raíces no mueren fácilmente. Permanecen latentes. Incluso bajo el asfalto, la tierra sigue viva. Basta una grieta, una pregunta honesta, un momento de quietud para que vuelvan a sentirse. Un joven que escucha, de verdad. Un adulto que decide volver a enseñar. Una comunidad que recupera un gesto antiguo. Las raíces despiertan cuando se las nombra. El regreso posible recuperarlas no significa rechazar el presente, sino sostenerlo mejor. No es retroceder, es recordar. Recordar que somos parte de algo más grande que nosotros mismos, que nuestra historia no empezó con nosotros, ni terminará aquí. Volver a las raíces es volver a la dignidad del origen, a entender que el progreso sin memoria es solo movimiento, no avance. El final que no termina porque esta historia no se cierra, continúa en cada elección cotidiana, en lo que enseñamos, en lo que respetamos, en lo que decidimos no olvidar. Un árbol sin raíces cae, un pueblo sin memoria se pierde, pero mientras alguien recuerde, las raíces seguirán vivas, esperando ser escuchadas.